de representación. Entonces arranquemos. Pues el título de la charla se denominó El dilema de la mojana, el gato y el dique marginal del río Cauca. Yo me llamo Jorge Escobar, soy profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá y hago parte del Instituto Javeriano del Agua. Por razones de la vida, me ha tocado relacionarme mucho con la mojana en los últimos 10 años. Y pues parte de lo que voy a comentar en el día de hoy es un ejercicio que, digamos, lo que yo he visto desde una perspectiva técnica en una región del país que es el Bajo Cauca antioqueño y Mojana, la cual he recorrido porque he estado en proyectos o por gusto propio, y pues la idea es poner esos puntos sobre la mesa. Entonces, el objeto de la charla es presentar aspectos contextuales asociados al dique marginal del río Cauca y a los rompimientos que periódicamente ocurren en este. Es establecer unas preguntas orientadoras que permitan tomar decisiones y presentar una visión técnica imparcial de lo que está sucediendo actualmente en Caregato. Es decir, yo aquí no voy a dar ninguna opinión personal sobre lo que sucede. Listo. Entonces, la primera pregunta es, de pronto no todo el mundo conoce dónde es la mojana, de qué dique se habla y qué es Caregato. Entonces, todos sabemos que Colombia, esperen, pongo aquí esto, opciones de puntero. Todos saben que Colombia tiene 3 cordilleras, o sea, en el sur de Colombia la cordillera de los Andes se divide en 3 ramales, por decirlo así: la cordillera oriental, la cordillera central, la cordillera occidental. Entre la cordillera central, la oriental, digamos, transcurre o se ve el río Magdalena; entre la central y la occidental el río Cauca. Entonces esos ríos fluyen, digamos, de sur a norte, y hay una zona en el norte del país en la cual pues se unen, o el río Cauca desemboca en el río Magdalena, y más adelante en el río Magdalena desemboca el río San Jorge. Entonces esta zona de acá, una zona como de donde se amortiguan todas las aguas que provienen de la lluvia y demás cosas aquí al interior del país, esa región se denomina la Mojana, que es esto que está aquí. Entonces básicamente es una región donde interactúan permanentemente los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena de una forma muy compleja y completamente conectada. Esta es una subregión de la depresión Momposina, y así como les digo, por su naturaleza es una región que tiene mucha fluctuación, porque recibe el exceso de las aguas de las épocas de lluvia en las cordilleras, y luego cuando no llueve, esas aguas que han sido almacenadas ahí se depositan otra vez o se devuelven al río. Más o menos así es como se ve anualmente la Mojana, o sea, se inunda y se desinunda, se inunda y se desinunda. Entonces esto es increíble. A mí siempre me gusta hablar de aquí donde tengo el puntero, y es una, digamos, una zona de un playón que se llama, que es una de esas zonas que se inunda, se desinunda. Aquí se ve pequeña, pero esa zona que está inundada y luego ya no está inundada, estamos hablando de 600 hectáreas aproximadamente. O sea, es mucha la tierra o el agua que se inunda y se desinunda. En esta región, una cosa importante, debido a digamos, esta cantidad de agua, la Mojana está conectada por agua, ¿sí? Entonces, si yo hago una intervención en un punto, así sea muy lejano, va a afectar puntos que uno no se imagina, ¿sí? Y de pronto las personas pues, que viven la Mojana lo viven a diario, pero es que aquí estamos hablando que si yo hago una intervención en un punto, el efecto de esa intervención se puede sentir 50, 100 kilómetros, a 100 kilómetros de distancia. Entonces, por eso todo lo que se piensa en la Mojana debe pensarse desde una perspectiva de conectividad. Ahora, ¿cuáles son las actividades económicas predominantes en esta región? El lugar ahora es la ganadería, la agricultura, la pesca. Una cosa interesante de estas 3 actividades es que la ganadería y la agricultura requieren de tierra para su desarrollo. La pesca no requiere de tierra para su desarrollo, ¿sí? Entonces, al haber unas zonas que se inundan y se desinundan de tantas cantidades de tierra, y al haber, digamos, actividades económicas predominantes, que unas que les gusta el agua, otras que no les gusta tanto el agua, entonces hay un problema de tierras muy grande en la Mojana, ¿sí? Y pues que es difícil de manejar también, en parte pues porque es un territorio tan grande que es difícil que el Estado tenga presencia permanente en estas zonas. Entonces aquí yo ya empiezo a mostrar una cosa, y es que aquí, o sea, lo que se busca es que la ganadería, la agricultura y la pesca
estén articuladas y las cosas funcionen bien para los tres, para que todos puedan, digamos, desarrollar sus actividades de la mejor forma posible. Listo. Una cosa importante y la razón por la cual pues estamos hoy es que aquí me devuelvo un poquito. En esta zona aquí, digamos, cuando inicia la Mojana, entra el río Cauca por aquí a mano izquierda está el río San Jorge, por decir así. Hay una diferencia de alturas entre el nivel del agua del río Cauca y el nivel del agua de la Ciénaga de Ayapel o del río San Jorge, se puede decir así. Entonces esa es una diferencia de 16 metros de altura. O sea, el río Cauca está acá y la Mojana está acá abajo. Bueno, el río Cauca hace parte de la Mojana también, pero hay una diferencia de alturas de 16 metros. Si yo cojo y trazo esta línea entre la Ciénaga de Ayapel y el punto, que ahora vamos a hablar más, que se llama Caregato, lo que uno ve es que es una pendiente, ¿sí? De 0,038%. Uno puede decir, oiga, eso es muy bajito, ¿no? ¿Sí? Es decir, son 16 metros en 42 kilómetros, ¿sí? Pero si comparo esa pendiente con la pendiente que tiene el río Cauca, que es la mitad, la pendiente del río Magdalena, que es casi 10 veces menor, uno dice, oiga, si el agua se mete del río Cauca hacia la Mojana, pues tiene más probabilidades de moverse porque es un poco mayor, ¿no? Entonces aquí uno va empezando a entender cuál es la problemática. Entonces estamos hablando de una Mojana en la cual interactúan tres ríos, en la cual en la parte, digamos, alta o la parte del sur hay un intercambio, o bueno, hay una interacción entre el río Cauca y las Ciénagas y el río San Jorge, pero con una diferencia de alturas de 16 metros. Eso es lo primero que toca ver. Entonces, esto es lo que ven aquí a la izquierda, es una imagen de una parte de la Mojana. Entonces aquí ustedes ven en la parte inferior al sur Ayapel, San Marcos, San Benito Abad, Nechí por aquí, y Guaranda y Majagual. Lo que ustedes ven aquí levemente en azul por donde va el puntero es el río Cauca, ¿sí? Y lo que ven en amarillo es la vía, una vía comentada que es la vía San Marcos, Majagual, Guaranda. Y de lo que vamos a hablar ahora es de una estructura, una infraestructura que se llama el dique marginal del río Cauca. Está acá justo en la zona donde hay mayor desnivel entre el río Cauca y la Mojana, ¿sí? Entonces tenemos este dique marginal. Entonces, o sea, se estima, eso es algo que yo no he podido averiguar, de pronto ahora al final en la discusión podemos empezar a acotar o a refinar más este conocimiento, pues con toda la gente de la Mojana que pues está acá. Entonces, se estima que la construcción del dique marginal inicia en 1973. Esto la verdad lo supe de una conversación que tuve en Ayapel. Entonces nos decían, oiga, el dique lo construyeron en un gobierno y el dique se ha venido construyendo, se ha venido mejorando, se ha venido subiendo más a medida que pasa el tiempo, a medida que se rompe, a medida que pasan cosas, ¿sí? Entonces, este es el dique. Es un dique que está ahí y ese es el dique que vamos a hablar todo el tiempo hoy. Listo. Es un dique de tierra al que se le hace poco mantenimiento. Entonces, es simplemente tierra puesta encima, o sea, pueden ser tierras de arenas o arcillas o otro tipo de material que está ahí. Obviamente está en contacto continuo con el río cuando el río se crece, entonces se moja, el mojarse hace que pierda capacidades. Es muy importante ese dique porque pues antes las personas que vivían ahí les tocaba movilizarse por agua. Ustedes saben que movilizarse por agua es muy costoso. Ahora ya se puede movilizar la mayoría de veces en moto, en vehículos, dependiendo de la época del año, se puede o no se puede. El nivel, época de aguas altas, aquí es una cosa que voy a explicar después. En época de aguas altas, el nivel, o sea, nivel a mano derecha es considerablemente más alto que al lado izquierdo del dique. Eso genera una situación de riesgo complicada. El riesgo por inundación se incrementa, es decir, con este dique, al poner el dique, la probabilidad de ocurrencia de la inundación se disminuye mucho, o sea, ya no se inunda tanto como de pronto antes. Pero cuando ocurre una inundación, pues la cosa se pone más difícil. Y la cuestión es que periódicamente se rompe debido a, digamos, a fenómenos, digamos, de aguas altas o fenómenos extremos.
se rompe y entonces pues entra mucha agua y causa muchos daños. O sea, lo ideal fuera que no se rompiera. Adicionalmente, eh, se rompe en un solo punto, normalmente. Entonces, todas las aguas se concentran en ese punto. Esos rompimientos afectan claramente las actividades ganaderas y agrícolas, favorece la pesca al interior de la mojana, porque todo está conectado, ¿sí? Ahora voy a mencionar las dos cosas. Entonces, es bueno y es malo, porque se afectan muchas actividades ganaderas y agrícolas, pero la pesca se mejora considerablemente. Entonces, ahí hay un desbalance que toca mirar. Bien, esto es un ejemplo aquí de la zona de un corregimiento que se llama Tinche. Y ustedes ven aquí el río Cauca fluye de izquierda a derecha. Lo que ven en amarillo es el dique. Lo que ven ustedes, digamos, a la izquierda del dique, después toda la producción, las actividades productivas que se generan gracias al dique. Ustedes ven a mano derecha, digamos que es la llanura de inundación aquí cerca. Mucho, no es posible tener actividades agrícolas permanentes, no solo cuando está en aguas bajas. Entonces aquí se logra ver todas las actividades que genera este dique, adicional a lo que yo les digo del transporte, o sea, cuando uno anda este dique uno ve una cantidad de vehículos, de motos con las cuales la gente se moviliza, pero entonces es claro que el dique permite hacer unas actividades a cambio de un cambio del uso del suelo. Es una cosa que toca tener en cuenta de ese dique. Esto es lo que yo les decía. Pensemos primero en las imágenes de arriba. Entonces, supongamos que yo en esta imagen de acá, supongamos que cojo un cuchillo y corto aquí, corto aquí, digamos, transversalmente aquí donde está Tenche, hago este corte. Y lo que yo veo es esto, o sea, esta Tenche, las casitas aquí en anaranjado, y aquí está el río. Entonces, si yo no tengo dique, pues que cuando estoy en aguas bajas, o sea, el nivel del agua está aquí, o sea, no hay problema, todo se puede desarrollar, pero cuando crecen las aguas es posible, es muy probable que se desborde el río, ¿sí? Y haya unas inundaciones, seguramente, sí, o sea, se puede inundar el pueblo, se pueden inundar otras cosas, ¿sí? Entonces, pues uno dice, oiga, si yo no quiero inundarme, entonces pues aquí miro las imágenes de abajo, hago un dique, ¿no? Entonces, ¿qué significa un dique? Si yo hago el dique, pues en época de aguas bajas, pues no pasa nada, porque igual antes tampoco pasaba nada. En época de aguas altas ya yo no me desbordo, logro contener mucho más las aguas. Ahí estamos hablando de unos cuantos metros, de 3, 5, 10 metros que puede tener este dique. Entonces el problema es cuando, cuando el nivel ya crece mucho más, pues ya pueden imaginarse el riesgo, o sea, las casas son más vulnerables, el riesgo se aumenta, la amenaza es mayor. ¿Sí? Entonces aquí uno se pone a pensar, sí, o sea, con el dique, yo ya, en general, menos inundaciones, muchas menos inundaciones, pero cuando ocurre una inundación es mucho más catastrófica, como si no tuviera dique. Si no tengo dique, de pronto las inundaciones son más periódicas, ¿sí? Pero no son tan graves. ¿Sí? Entonces eso es una cosa que toca pensar, lo pongo ahí sobre la mesa. Listo. Entonces, ¿dónde se rompe ese dique? Entonces aquí yo pongo algunos de los puntos donde se ha roto en los últimos años. Entonces aquí, bueno, aquí es importante mencionar que hay un municipio que se llama Nechí. En ese municipio, bueno, aquí el río Cauca va de izquierda a derecha, y este río que llega al Cauca se llama el río Nechí, es un río grande, y pues ahí, digamos, hay un aguas arriba y hay un aguas abajo de Nechí. Puntos donde se han roto: Colorado, Nuevo Mundo 2010-2011, al igual que Santa Anita. Estas fotos son el vestigio de ese rompimiento de la época de la niña, de la ola invernal. Este es el que está, este punto es el que está, digamos, en furor en este momento, que es Caregato. Entonces, Caregato es una ubicación, un punto a lo largo del río Cauca en el cual el dique se rompió. Está San Jacinto, del Cauca, está Tenche, está Astilleros, y hay otros puntos donde se rompe el dique.
Una cosa importante que ustedes se dan cuenta es todos los puntos donde se rompe el dique son en las curvas, más o menos en curvas que van hacia, digamos, hacia la Mojana, hacia la izquierda. Ustedes se pueden poner a pensar, oiga, pero ¿por qué ahí? O sea, porque, digamos, es como si ustedes fueran manejando por una vía a mucha velocidad y aparece una curva, o sea, el carro tiende a irse hacia esa curva, entonces lo mismo pasa con el agua. El agua pesa un montón. Estamos hablando que, solo para que se tengan en cuenta los órdenes de magnitud, en el río Cauca, por ejemplo, estamos hablando que cuando estamos en aguas bajas son 500 toneladas de agua por segundo que pasan, pero cuando está crecido puede pasar hasta 5.000 toneladas de agua por segundo. O sea, imagínense 5.000 toneladas de agua o metros cúbicos de agua por segundo. A comparación, en promedio, digamos que el río tiene entre 1.500 y 2.000 toneladas de agua por segundo. Diferencia del río San Jorge, que tiene mínimo 40, o sea, 40 contra 500 no es nada. Lo máximo son cerca de 1.000 metros cúbicos por segundo y en promedio unos 500 metros cúbicos por segundo. Entonces, ustedes dicen, en términos de tamaño, el San Jorge no le hace nada al Cauca. Y por eso es que la gente, la Mojana dice, uy, cuando entra el Cauca, entra duro, pues porque es mucha más agua que la del San Jorge. Ahora, cuando ya nos vamos a la parte de abajo de la Mojana, es decir, donde está el Magdalena ya, el máximo caudal del Magdalena en esa zona son de 9.000 toneladas de agua por segundo. Ya son 9.000 toneladas de agua por segundo, entonces el Cauca ya no le puede hacer tanto y mucho menos el San Jorge. Entonces estamos hablando que son tres ríos de diferente tamaño que se interactúan. Entonces aquí en este Cauca como tal, estamos diciendo que puede pasar por el Cauca desde 500 cuando está la cosa muy bajita, seguro fue ahorita en enero, fue cuando empezaron a tratar de cerrar el rompedero. Sí, pero cuando se crece mal, puede llegar a tener 4.000, 5.000 metros cúbicos por segundo. O sea, ahí es cuando ya no hay cómo detenerlo. ¿Sí? Una cosa que a mí me parece que me gustaría mostrarles es, o sea, los ríos por naturaleza, o sea, están vivos. Aquí les voy a mostrar un video que tengo que no pude. Les muestro aquí. Este es un video del río Guaviare. Les pido el favor que miren aquí esta curva del río, este meandro, se den cuenta cómo empieza a evolucionar a partir del tiempo. Ahí ya se dan cuenta que, miren lo que pasó aquí ya se pegó la curva, y miren cómo el río desaparece esa curva, y si miran otras partes, o sea, el río se mueve constantemente. ¿Por qué? Pues porque esa velocidad con la que va el río tiene una fuerza, o sea, es como si pudiera rascar esa tierra que hay ahí en el lecho del río. Entonces, esos procesos, digamos, de erosión hacen que el río se mueva. Y pues lo que pasa en el río Cauca no está exento de esta dinámica natural. O sea, nosotros ponemos un dique, ¿sí? Pero el río sigue moviéndose, ¿no? Ahora, lo que uno tiene que pensar es que yo pongo un dique de 10 metros de altura, unos 20 metros de ancho, ¿sí? Pero el río puede llegar a tener 5.000 toneladas de agua por segundo. Entonces yo tengo que hacer ese cálculo. Oiga, ¿será que con esto yo le gano esas 5.000 toneladas de agua por segundo? Entonces, digamos, ese es lo que toca poner ahí, sobre la mesa. Vuelvo aquí a la presentación. Entonces, en estos puntos es donde se rompe. Y, digamos, hasta cierto punto es posible saber cuáles son esos puntos, pues porque obedecen a los puntos en los cuales hay unas curvaturas del río donde se generan mayores procesos, pues, erosivos. Bien, entonces, es donde se rompe. Entonces, ahora, ¿por qué se dice que sí favorecen, los rompimientos sí favorecen la pesca? Sí, ustedes saben que esta región es altamente pesquera, ¿sí? Pues muchas de esas especies de peces que hay, o sea, tienen unos ciclos reproductivos, muchos de esos son migratorios. Entonces, ¿cómo funciona la cosa con los peces? Entonces, los peces crecen en las ciénagas. Cuando las ciénagas empiezan a descender, porque le empiezan a aportar agua al río, los peces, o sea, sienten eso, sienten ese pulso, y entonces salen de las ciénagas, suben por los ríos a buscar sitios para desovar, ¿sí? Eso es lo que se denomina la subienda. Por eso es que los pescadores buscan tanto la subienda, porque es cuando los peces grandes
salen, salen de las ciénagas y salen por el río. Entonces, cuando hay un rompimiento, pues esos peces salen por el roto de la mojana, salen por ese roto, suben arriba en el río Cauca, donde buscan aguas torrentosas para liberar los huevos, y después esos huevos ya fecundados bajan por el río y se vuelven a meter. Tengo entendido, pues porque claramente yo no soy pues experto en el tema, esos huevos, esas larvas, solo tienen 3 días eh, para sobrevivir antes de llegar a una ciénaga. Entonces, el hecho de poder tener los caños que conectan el río a la ciénaga o los rompederos que conectan el río Cauca con la Mojana permiten que muchos huevos de los peces se direccionen a las ciénagas y ahí puedan crecer. ¿Sí? Entonces ahí es donde aparecen estas dos pues, periodos, la subienda y la bajanda. Aquí, por ejemplo, muestro una gráfica que la tomé de una foto en una presentación de la Fundación Humedales de la producción pesquera en esta zona del río Cauca. Solo aquí yo quiero hacer mención de una cosa, o sea, si se dan cuenta, los picos de la producción pesquera se dan en los meses de septiembre, octubre, noviembre. Entonces aquí está en el año 2020. Aquí está en el año, digamos, de octubre de 2020, aquí, digamos, desde octubre del 19, esperen, lo vuelvo a poner ahí en puntero. El primer pico es, digamos, desde final del 2019 hasta de octubre de 2019 hasta febrero de 2020. Este segundo pico es de octubre, noviembre del 2020 hasta el 21. Y observen aquí es agosto, septiembre 2021. Pasó ahí? Ahí se rompió Caregato, se rompió el dique en Caregato. En estos años anteriores no había habido pues, rompimientos de esa naturaleza y miren cómo se incrementó la producción pesquera. Solo un punto para mostrar eso y también puede mostrar que por el otro lado fue una cosa muy, muy complicada. Entonces, ¿qué pasó en Caregato? ¿Qué pasó en Caregato? Esta es una imagen satelital del mes de agosto de 2021, el mes de septiembre de 2021. Pueden darse cuenta que en agosto de 2021 había, digamos, una franja asociada al río, estaba inundada. Por eso aquí se ve pues muchos terrenos que están inundados. Pero uno dice, oiga, pero no pasa a mano izquierda, o sea, no, eso es por el dique, o sea, aquí estamos en el borde del dique. Estamos en el dique. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí en este punto que es Caregato, se rompió el dique. O sea, al romperse el dique, miren toda el agua que entró. ¿Sí? Entonces, aquí en este momento es cuando el riesgo se incrementa, ya esto se vuelve una inundación, una cosa grave, porque afecta a muchísimas personas que dependen pues, de su subsistencia de lo que se produzca en esta zona. Entonces ahí pues, retomo el punto, es el dique contiene, la probabilidad de ocurrencia se disminuye, pero cuando ocurre es duro. ¿Sí? Eso fue lo que pasó en 2021. Yo cojo y hago un cálculo del área afectada. ¿Sí? Estoy hablando de cerca de, o sea, solo lo que se ve cafecito, porque es mucho más grande el área afectada. Estoy hablando de cerca de 16.200 hectáreas. Seguro eso tranquilamente se puede duplicar o triplicar, porque como todo está conectado, entonces son personas que dependen de 16.200, o sea, que trabajan en esas hectáreas en un problema grande. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que me interesa a mí es mostrar la cosa como es, mostrar que se afectan muchas actividades que dependen de la tierra, las actividades que no dependen de la tierra sino del agua, se mejoran. Y aquí se puede ver, es en noviembre de 2023, o sea, esto fue el año pasado ya. Miren por favor la imagen de la izquierda, o sea, miren ya como el cauce principal sí que va derecho, o sea, digamos, ¿no? O sea, el cauce normal iba hacia la derecha, pero debido a toda, digamos, la fuerza del río, se incrementan los procesos erosivos, miren que ya toda la inercia del agua va derecho. Bueno, aquí se ve en la imagen de la derecha un poquito más amplio, va derecho, parte del agua pues es como un abanico gigantesco, parte del agua se va para la izquierda, que es como esto hacia el caño de San Matías, puede llegar a Yapel, pero otra parte aquí en este punto, es posible que esto vaya ya hacia el caño de Gloria, incluso hacia el caño Río.
el Caño Rabón. Entonces se dan, es importante estudiar pues todo este comportamiento solo por ese rompimiento. Acuérdense que yo al principio les dije que cuando ocurre esto por el dique, solo se da en un punto. El hecho de que se dé en un punto hace que se concentre todo el agua y pues el daño es mucho mayor. Bien, entonces esto fue en noviembre de 2023. En diciembre del año pasado, un grupo de amigos decidimos navegar esta zona, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se hablaba mucho de Caregato. Lo que nos dábamos cuenta es que de lo que se habla mucho en los medios de comunicación es basado en, ya sea en información secundaria o en imágenes satelitales o, digamos, no directamente de personas que hayan recorrido la zona. Entonces nosotros decidimos salir en lancha desde Ayapel hasta pasar por Caregato y llegar a una ciénaga que se llama Mamarraya, ya sobre el río Cauca. ¿Sí? Entonces todos estos puntos son puntos interesantes. Yo les voy a mostrar aquí un video donde ustedes pueden ver más o menos, o sea, cómo se ve la mojana en esa zona, ¿sí? Esto es un Ayapel, o sea, Ayapel tiene una iglesia muy bonita, un muelle muy bonito, sí, que está turístico, está casi que estrenándose. Sí se ve la ciénaga de Ayapel, ¿no? Lo primero que uno ve cuando empieza a meterse, pues nada, empieza a ver la vegetación flotante que se ve en la ciénaga sin problema. Después uno ya se empieza a adentrar donde ya empieza a ver que hay, digamos, hay viviendas, fincas, pero que la mayoría de fincas están ubicadas como en pequeñas lomas, ¿sí? Sí, aquí estaba todavía el nivel del agua en el Cauca bastante alto, y aquí se logra ver que casi ninguna de esas casas en este nivel están inundadas, o sea, es como si estuvieran acostumbrados y estuvieran ubicados ahí, digamos, estratégicamente para no inundarse, ¿sí? Entonces, a medida que uno se va acercando al Cauca, se empieza a ver pues que la cosa empieza a tener mucho más, o sea, el agua empieza a llegar más y empieza a afectar más cosas. O sea, se ve, o sea, la mayoría de fotos, como podrán observar, pues son fotos de viviendas que no están inundadas en ese momento. Sí, y yo, o sea, ahorita hay una foto que sale un banano, porque casualmente en ese momento vimos un señor vendiendo banano. Miren, aquí ya por ejemplo hay tambos. ¿Sí? Ya empieza inundaciones, pero si ustedes se dan cuenta, pues no, pues aquí no está inundado, se nota que a veces llega el agua, pero que la gente convive con eso. Aquí hay unos jarillones hechos a partir, bueno, ahí para peleas de gallos y demás o raleas. O sea, más o menos el paisaje es el mismo, ¿no? Como pueden darse cuenta. Así se ve, pues, hay un caño definido ahí. A partir de este punto donde comimos bocadillo con banano con queso, es donde se empieza a ver verdaderamente la magnitud de la inundación. Si ustedes miran el mapa de abajo, pues es un mapa de una época que no está inundada, pero a partir de ahí, de esta foto que viene, o sea, ya es clara la cantidad de agua que ya, pues, casi que ninguna actividad se puede desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, pues, miren, es mucha el agua que hay, ya empieza a tapar los árboles acá. Y ahí, miren, aquí ya pasamos el río Cauca y aquí ya se ven las obras que estaban haciendo en ese momento, ¿sí? Hasta que ya, pues, después de ya mucho tiempo, se fueron como 8 horas navegando, ¿sí? Con, digamos, un Johnson. Entonces, el dique que tienen en Tenche, hasta que llegamos, o sea, aquí ya ustedes pueden ver cómo se ve el río Cauca. Y me interesa aquí que al final observen, pasamos el río Caribón hasta que llegamos aquí a la ciénaga de Mamarraya. Sí, que, bueno, y ahí aprovecho hacer una propaganda. Es una actividad turística bastante interesante, vale la pena ir y la comida es muy buena. Una cosa interesante es, si bien el mapa que utiliza la aplicación es un mapa sin inundación, miren aquí cerca de donde yo tengo el cursor, ya era muy difícil saber para dónde íbamos. Entonces el recorrido lo que muestra fue muchos intentos de por un lado o por el otro hasta que logramos llegar aquí a Caregato. Entonces lo que sí es claro es que cerca en la cercanía del rompimiento, la tragedia es enorme, ¿sí? A medida que el agua baja, pues el agua ya se va distribuyendo
y ya la gente sabe manejar mucho más eso. Entonces aquí lo que uno se da cuenta es que entre más se distribuye el agua, menor es el daño. Sí, que eso hasta cierto punto coincide con lo que se dice que cuando se concentra muy cerca del dique, el daño es fatal. Listo, entonces ahí está. Esto es como se veía el 27 de abril de 2024, unas semanas o unos meses después de que hubieran cerrado el dique. Aquí ustedes lo ven el dique, antes de que se volviera a romper. Tengo entendido que ya hace unos pocos días se volvió a romper. Entonces aquí uno ve el dique funcionando. Entonces, y aquí miren, aquí se observa el color de los sedimentos. Aquí, esperen, vuelvo a poner aquí. Se ve como los sedimentos, o sea, la corriente principal del río empieza a cogerse por este lugar que es como el caño ese que dragaron de Canal La Esperanza, tengo entendido que es, sí, empezaba a coger. Ahora, pues si se rompió esto otra vez, pues el agua va a empezar a moverse para allá también, pues es más fácil para el agua seguir derecho que voltear. Listo, entonces ahí, eso es lo que pasa en Caregato, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros como académicos empezamos a pensar cómo era la interacción entre el río Cauca y la Mojana antes de la construcción del dique. Entonces, lo que es claro es que hay muchas versiones de cómo era esa interacción. Se sabe que hace muchos años la cultura zenú pues había construido esos camellones y que sabían jugar con la dinámica del agua, pero eso fue hace mucho tiempo. Pero registros escritos o mapas uno no consigue fácilmente. Y debido a que el dique se construyó en los años 70, por decir así, las personas que actualmente habitan la Mojana, digamos, cada vez hay menos personas que vivieron la época predique. Entonces la memoria se olvida, ¿sí? Y entonces la memoria es, o sea, para muchas personas la realidad o la historia siempre ha sido con dique, ¿sí? Entonces, ¿cómo era antes? Entonces nosotros nos pusimos a averiguar. Entonces, sacó este extracto de un libro que se llama El río San Jorge, de un intelectual francés que se llama Louis Strifler, que escribió este libro en 1880. Voy a tomar el atrevimiento de leer esto para ponernos a pensar. Entonces, dice, Ayapel, el municipio de Ayapel exporta carne salada, queso y pescado seco en la estación de verano. Para llegar a este último punto, es que se venden en Magangué, acá arriba, y en Zaragoza. Zaragoza es aquí donde, después del Bagre, es un municipio que se llama Zaragoza. Sus artículos se venden en Magangué y Zaragoza. Para llegar a este último punto, es decir, Zaragoza, hay que bajar San Jorge hasta su confluencia con el Cauca. Es decir, bajar por esta línea amarilla o sea, en esa época al Brazo de Loa, no existía Brazo de Loa, y era el río Cauca. Entonces bajaban por allá y llegaban aquí al Cauca en ese momento, para desde allí subir este río, o sea, subir todo esto hasta enfrente del punto de partida, es decir, acá, llegar a Zaragoza. O sea, es una vuelta, es prácticamente la vuelta que toca hacer en este momento, o sea, sin Caregato roto, para llegar a Zaragoza. Existe otra vía acuática que pone en comunicación recta a estos dos puntos, es decir, esta roja. Hemos dicho ya que la ciénaga de Ayapel contiene las aguas del Cauca, las cuales llegan por el caño de Barro, que es un caño que sale un poco más arriba de Nechí. Tiene su desembocadura enfrente de la población del lado opuesto, o sea, tiene su desembocadura al frente de Ayapel. Como la olla del Cauca es más alta que la del San Jorge, los 16 metros, la corriente es casi siempre muy sensible. O sería más si la naturaleza misma no hubiera formado una compuerta en el caño por medio de unas peñas que impiden el paso a las canoas cuando las aguas no son muy altas. Pero esta vía se ha olvidado. Los patrones de embarcaciones que en tiempos remotos conocían el camino se han muerto todos. Nadie da un paso para recuperar lo perdido. Entonces, ahí uno empieza a pensar, oiga, pero ¿cómo era esto antes? O sea, este señor en 1880 escribió esto. Sí había comunicación en época de aguas altas. ¿Sí? Afortunadamente, el año pasado, unos profesores, unos investigadores que publicaron con la editorial de la Universidad de los Andes un libro que se llama Entre líneas. Ese libro muestra la historia de Colombia en mapas. Muchos
Uno ve aquí, por ejemplo, les pido el favor, miren primero el de la izquierda, un mapa de 1827, donde aquí se ve, digamos, el río San Jorge, ¿sí? El río Cauca a mano derecha, y se ven aquí el río Nechí, y se ven dos ríos, dos cauces que conectan el río Cauca con el río San Jorge. 1827. ¿Sí? ¿Cuál era este? ¿Cuál era este? No se sabe si este de pronto si era el Caño Barro, por allá Cegeve, o San Matías, no se sabe si este era el Caño San Matías o el Caño Rabón, o cualquier otro. Si miramos en 1847, bien aparecen los dos caños, justo aquí, o sea, aquí está el río San Jorge, por donde tengo el cursor, río Cauca, río Nechí, y aparecen los dos caños en el mismo punto. Aquí aparece la ciénaga de Ayapel, ¿no? Pero aparece una conexión directa entre el San Jorge y el Cauca. Ahí uno se pone a pensar, oiga, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? En el 1933, este libro de la Federación Nacional de Cafeteros, del mapa, uno ya también observa que en la parte, digamos, baja de la Mojana, aparece esta línea azul. Esto que está aquí en grueso es el río Cauca, que está Pinillos, se vuelve el río Magdalena. Esto que está aquí, entonces es el río San Jorge, pero aparece esta línea azul acá, y aparecen dos municipios, Sucre, Majagual. Parece que hay conexión hasta el Cauca. Estamos hablando, yo no creo que, pues, ojalá hubiera alguien en esta espacio que hubiera, hubiera conocido eso en esa época para aclarar todas esas dudas. Entonces, o sea, a partir de esto, o sea, pensando en el cómo era antes, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo se hace intercambio de aguas entre el río Cauca y la Mojana? O sea, ¿es un intercambio directo? Es un intercambio, o sea, la gente llegaba hasta un punto, luego caminaba y luego llegaba a la embarcación, o la gente llegaba a un punto y luego había una ciénaga y llegaba a una embarcación, o sea, ¿cómo se daba esa conexión? ¿Sí? ¿Sí? Actualmente, pues ustedes saben que hay muchos esfuerzos del gobierno nacional trabajando en la Mojana y el gobierno se está preguntando estas mismas preguntas, entonces hay un interés muy grande de restaurar, rehabilitar un caño que se llama el Caño Ventanillas, aguas arriba de Guaranda. Hay una loma, no sé, se llama Bristol o Berlín, o sea, Cerro Berlín, me parece. Entonces aquí nace el Caño Ventanillas. ¿Sí? Entonces, aquí donde dice Astilleros, por aquí va el dique. La pregunta es, antes de que existiera el dique, ¿cómo era esa interacción entre el río? O sea, aquí había una ciénaga y se conectaba o llegaba directamente. Esto es algo que se está preguntando que no, todavía no se ha logrado, digamos, establecer claramente porque hay muchas versiones, así como también aquí en esto es un ejercicio de cartografía social que se hizo recientemente en el mes de marzo en La Mojana tratando de buscar cuál era el nacimiento tanto del caño Pansegüita como del caño Mojana. Entonces ahí, o sea, muchas personas dijeron, unas personas dijeron que el caño Pansegüita nacía en la Sierra de la Lata, cerca de Chi, que el caño Mojana, uno de los ramales del caño Mojana, porque son muchos ramales, los Ventanillas, nacía en la ciénaga de los Barbules también, pero que ninguna de estas dos ciénagas ya existen, o sea, digamos, ya están abonadas, ¿sí? Entonces, y también de la misma forma, ¿dónde o cómo nace Caño Barro? O sea, uno escucha que pueden nacer en la Ciénaga de Colorado, pueden nacer en la vereda Santillana, pueden nacer en la finca de los Yepes. ¿Sí? Lo que es claro es que hay muchos cauces que se van uniendo y llegan y se vuelven Caño Barro el que llega ya a Yapel. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la interacción, o sea, sin dique, entre el río Cauca y esos caños? O sea, la pregunta es, ¿de dónde sale el agua de esos caños? Porque a veces si no llueve, igual esos caños tienen agua. Entonces, ¿de dónde sale el agua? Entonces, ¿es agua subterránea? ¿Conecta el Cauca con esos caños? ¿O cómo es el funcionamiento y cómo era? ¿Sí? Entonces, con esto ya, para terminar, pues aparece el dilema. Entonces, como les digo, yo voy a poner aquí
preguntas. Entonces, ¿cuál es el dilema? Después de entender la cosa, digamos, desde esta perspectiva y sabiendo lo siguiente, que o sea, yo pongo esto, o sea, esto es debatible, pero lo pongo y a partir de esto hago las preguntas. O sea, la salud de la mojana depende de que todos los servicios que se presten o realicen al interior de esta se logren desarrollar adecuadamente. ¿Qué significa esto? O sea, lo ideal es que la agricultura, la ganadería y la pesca, que son los principales, se logren desarrollar de la mejor forma posible. Ojalá, o sea, y todos, o sea, todo el mundo quiere que la mojana sea una de las despensas más grandes del país por su naturaleza de delta hídrico interno, por la cantidad de nutrientes que llevan las aguas de los ríos, o sea, porque efectivamente es una zona muy productiva. Entonces la idea es que ganadería, pesca y agricultura se realicen. Ahora, un punto clave es la conectividad hídrica, es una, no digo la única, pero es una de las condiciones más importantes, ya que de esta conectividad dependen muchos procesos ecológicos y sociales. Mucha gente en la Mojana es de naturaleza agroanfibia, o sea, cuando las aguas están bajas, o sea, muchas veces aprovechan para sembrar y para pescar, y cuando están muy altas, pues pescan. Entonces tienen una actividad económica variable que la da esa naturaleza fluctuante de la Mojana. Y para que esas actividades se den, o sea, si no hay conectividad hídrica, pues no se da. O sea, afortunadamente la Mojana tiene conectividad hídrica por todas partes, ¿sí? Pero lo que es claro es que cuando se rompe el dique, o sea, se aumenta la conectividad, pero también hay un riesgo. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿qué se desea? Aumentar la probabilidad de ocurrencia de eventos de inundación, pero con riesgo reducido, es decir, se inunda, pero no pasa mucho, o disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos de inundación con un incremento del riesgo. Es decir, pongo el dique, ya no me inundo seguido, pero si me inundo, me friego, ¿sí? Entonces ahí uno se pregunta, ¿se puede cuantificar el costo de reparar los efectos de un rompedero? O sea, si uno hace cuentas recientes, si uno hace cuentas recientes, pues aquí, o sea, ¿cuánto no le valió, digamos, a los ganaderos y a los arroceros, por decir así, pues esas hectáreas inundadas tanto tiempo? Es un costo grandísimo, más toda la plata que invirtió la nación tratando de cerrar el rompedero. O sea, ¿se puede cuantificar? Entonces ahí uno dice, uno puede cuantificar eso, o también se puede cuantificar el costo de un programa de mantenimiento permanente del dique. O sea, yo sé dónde se va a romper, yo sé, y los mojaneros lo saben, ¿sí? Se sabe dónde se va a romper, y se sabe que se rompe porque no hay mantenimiento, ¿sí? Ahora el mantenimiento es costosísimo, y el mantenimiento se tiene que hacer todos los años, ¿sí? Así como funcionan las empresas de acueducto, alcantarillado, que les toca estar manteniendo eso para que funcione. Entonces, ¿qué vale más? ¿Cerrar los boquetes cada vez que se rompe y, digamos, y amortiguar todos esos gastos de todas las personas afectadas? ¿O por un programa de mantenimiento permanente del dique, pero que se asegure que sea permanente? O sea, ¿qué se desea hacer? ¿Sí? Entonces, digamos, eso es con respecto a la infraestructura. Ahora uno se pregunta, antes de la construcción del dique, ¿cómo era la conectividad entre el río Cauca y los caños que drenan agua a la Mojana? Eso es algo que personalmente yo, y sé que muchas personas cercanas a mí, no hemos podido saberlo bien, ¿sí? ¿Se puede recuperar esa conectividad y vale la pena recuperarla? Porque yo sé que, digamos, hay sectores en la Mojana que no quieren recuperar la conectividad, hay otros sectores que sí la quieren recuperar. O sea, ¿vale la pena? ¿Se puede? ¿Cómo es? ¿Qué se debe hacer para asegurar que la pesca, la agricultura y la ganadería se desarrollen de la mejor forma en la Mojana? O sea, yo creo que al final, y lo que todos queremos, o lo que el país quiere, es que la Mojana pues, sea aún una florezca, o sea, sea una región aún más rica, aún más productiva, aún más bonita, ¿sí? Pero ¿cómo se puede hacer para que las tres, sabiendo que, o sea, lo que beneficia para la pesca a veces no beneficia para la agricultura y ganadería y viceversa? Entonces, ¿cómo se hacen eso? O sea, ¿cómo se piensa eso? ¿Qué hacer con el dique? ¿Cerrarlo?
permitir desbordes controlados en varios puntos, no hacer nada y dejar que el agua pida su territorio, o alguna opción intermedia, ¿sí? O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas del dique. Hay cosas que ya, o sea, son un beneficio para la gente, que es, o sea, la comunicación, el transporte, ustedes, o sea, el transporte fluvial es costosísimo, o sea, porque esos motores comen mucha gasolina, ¿sí? Entonces, ¿qué harían? Cerrarlo, permitir desbordes controlados en varios puntos, no hacer nada y dejar que el agua pida su territorio, o algo intermedio, ¿sí? Y hay otra pregunta que, no, que se me olvidó anotar, porque esta ya es la última, pero es una pregunta muy, muy complicada, ¿sí? Que de la cual yo no hablé nada acá, y es el problema de qué pasa con la calidad del agua. Ustedes saben que toda esta zona del Cauca, el Bajo Cauca, hay mucha minería formal e informal. En muchos de esos procesos mineros se utilizan metales pesados, además de los metales pesados que que el río como tal arrastra naturalmente. Entonces, esa pregunta de la calidad del agua, ¿dónde queda? No la anoto. Y nada, muchas gracias. Con eso termina la presentación. No sé si pues quieran discutir o pues hablar al respecto. Pues, no sé si alguien me puede ayudar, es que no veo más. Buenos días, Buenos días. mi nombre es Carlos Barrios, soy secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del municipio de Corozal, Sucre. La verdad Buenas que tardes. estoy un poco retrasado a la charla, pero sí quería compartirle a usted y de pronto a los que están aquí en el momento. Nosotros tenemos, yo soy zootecnista, especialista en nutrición animal de la Universidad de Sucre. Tengo aproximadamente 25 años de estar en el sector agropecuario, no solamente en la costa, sino en todo el país. Pero hemos analizado muy de cerca el tema de la mojana sucreña, el tema de la mojana de Bolívar, parte de Córdoba. Y yo quiero con mucho respeto decirles a ustedes algo que dije en la asamblea de Sucre. La mojana, nosotros tenemos un problema heredado, eso no es nuestro, es un problema que nadie quiere colocar el dedo en la llaga, problema que es de minería, el arrastre. Un comparativo muy fácil, muy sencillo, es como cuando ustedes antes le servían un plato de sopa en una taza. Hoy día nos los están sirviendo, pero en un plato de arroz. Y así que nosotros queramos hacer mantenimiento, esto no lo vamos a lograr, porque este es un problema heredado. Los caños, las ciénagas y los ríos que componen hoy la Mojana están sedimentados por todo el arrastre que hay de minería legal e ilegal aquí en lo que es la parte de Antioquia y todavía un poco más arriba. Es decir, nosotros no, verdaderamente no colocamos el dedo en la llaga y no empezamos a solucionar el problema como debe ser el dragado de ciénagas, ríos y caños, toda vez que venga la misma cantidad, porque es que es la misma cantidad de agua, el mismo volumen de agua que está pasando todos los años, es el mismo que hace 40 años está pasando. Y el río, las ciénagas y los caños no tienen forma de que en su caudal haya profundidad para mantener esta agua, porque están planos, están sedimentados. Están sedimentadas las represas y agüeyes que hace 30 años se construyeron y que hoy por hoy, cuando vienen los problemas de fenómeno niño o verano, quedan sin agua precisamente por eso, porque ya tienen sedimento. Lo que antes tenían de profundidad para captar 30.000 o 40.000 litros de agua, hoy solamente alcanzan unos 5.000 o 6.000 por el problema de sedimentación. Eso a grosso modo es lo que está sucediendo en la Mojana. Y así hagamos un dique desde allá, desde de pronto aquí, Ciudad de Bolívar hasta Barranquilla, peor va a ser cuando de pronto en 10, 15 años vamos a hacer otro dique todavía mucho más grande. El tema no es de levantar diques, el tema no es de mantenimiento, el tema es de empezar nosotros a solucionar el problema allá arriba, que mientras haya minería va a haber sedimentación. Y mientras no se draguen los ríos, las ciénagas y los caños de nuestra Mojana, el problema va a seguir. Caregato no va a dejar de reventar, porque la presión que tiene el agua es la misma y va a ser mayor toda vez que no encuentren un reposo.
en el caudal, en todo lo profundo de un río o de un caño. Eso, con todo respeto, es mi opinión. Si nosotros queremos solucionar problemas, tenemos que hacer eso. Muchas gracias, muchas gracias. Luis Quinto, Burgos. Voy aquí en orden. Luis Quinto, Jorge Eliezer Rivera. ¿Cómo le van? Buenos días. Hola, Jorge, qué pena. ¿Me escuchan? Hola, bueno, Jorge. Bien. Bueno, espere que ya llegó. Qué pena, Jorge. Ya llegó Luis Quinto. Luis, adelante. Mira, Jorge, no, yo quiero agregar un detalle, que no le están parando bola todas las personas que llegan a la zona. Hasta hace unos años, el río Nequí llegaba al Cauca en forma oblicua, como debe ser. Pero resulta que los mineros taponaron el paso del río Nequí por detrás del cerro frente a Nequí, y ahora llega a 90 grados. A Río Cauca, en todo el frente de Nequí. Ahí se forma un torbellino terrible que, mejor dicho, el que se cae ahí se pierde, además de la sedimentación que arrastra. Ese es un detalle que he venido observando desde la época en que trabajé en Caregato, en el año 2005. Lo otro es que alguna vez en un comité alguien propuso que por qué no dejamos que el río Cauca se vaya por Caregato. Lógicamente los ambientalistas casi me comen vivo. Y hoy se está hablando de este tema y no sé si eso sería viable. Tú que tienes tanta experiencia, Jorge, ¿qué opinas del tema? No, yo como le digo, yo aquí no voy a dar mis opiniones, o sea, yo lo que sí puedo decir es que es muy, o sea, concentrar el agua en un solo punto puede ser muy dañino. Ahí le doy la palabra a Jorge Eliezer, que la tenía levantada y no sé si ya, pues ya. Sí, buenos días para todos. Mire, yo quiero ser como breve, pero quiero resaltar dos cosas. La primera, el problema de la mojana no se genera en la mojana solamente, el problema de la mojana se genera en la parte media y alta de la cuenca del río Cauca por el mal uso de los suelos que incrementan la erosión y, como anotaba el ingeniero, la carga de sedimentos que recibe el plano inundable del Bajo Cauca y la mojana es muy grande, con la gravedad de que esta carga de sedimentos también tiene una carga de sedimentos con sustancias químicas originadas en la industria, en la agroindustria y en la minería. El problema que tocaba Jorge al finalizar, el problema de la calidad del agua. La pesca es muy importante. El Inderena y la FAO en 1970 hicieron una investigación de 10 años, al final de la cual, con expertos japoneses, indicaban que en la mojana se podían capturar 650.000 toneladas de pescado al año. ¿Cuántas toneladas se capturan en el país hoy? Ni siquiera eso. Y en la mojana, en menos de 50 años, hemos generado esta pérdida tan inmensa. Y el otro punto es con el problema de si ganadería y agricultura y pesca en la mojana. Eso, como tú decías, tienen un conflicto allí de usos del suelo que es muy importante trabajar. Y termino diciendo lo siguiente, los costos que está el gobierno manteniendo con obras como la de Caregato podrían ser orientadas a hacer una utilización de la región de la Mojana muy distinta, que podría ser mucho más rentable que lo que se logra hoy con la ganadería y desafortunadamente aún en algunos sectores con el arroz. Pero al problema de la contaminación de las aguas de la Mojana hay que prestarle tanta atención o más atención que el mismo problema de Caragato, porque el problema de la contaminación con mercurio, por ejemplo, con el antecedente de Minamata, es una bomba de tiempo. Y es importante, ahora que el Ministerio de Ambiente está hablando de que está invirtiendo 480.000 millones para hacer una restauración de la zona de la Mojana, es muy importante lo que decía el ingeniero,
¿qué tanto conocemos en verdad la dinámica hidráulica y ecosistema de la Mojana? Se habla mucho, pero se conoce no tanto como algunos se creen que conocen. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Ángel Villarreal. Buenas tardes para todos, Dios me les bendiga. Hombre, Jorge, gracias por abrir este espacio, gracias por prestarle el interés que amerita la Mojana a nivel nacional, pienso que a nivel mundial, porque como usted lo dijo al comienzo, esta es una despensa agrícola, despensa alimenticia, no solamente de Colombia, sino puede ser del mundo. Desafortunadamente, Jorge, pues, ¿me están escuchando, sí? Sí, señor. Bueno, Jorge, usted formula varias preguntas. Yo vine para sintonizarme bien de lo que usted pretendía, es tratar de recoger una información para tener un conocimiento mucho más grande de la situación de la Mojana. Muy importante esto, Jorge, porque por lo que estamos viviendo hoy en día, podemos percatarnos de que el gobierno nacional actual no sabe de lo que realmente es la Mojana, porque pretender que el Cauca entre permanentemente por Caragato o por cualquiera de los otros 20 rompederos que existen para la región de la Mojana, eso es una cosa totalmente desastrosa. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, yo nací en el año 1954, soy natural de Sucre. Soy un líder comunitario. Nuestro amigo paisano de Corozal hace una narrativa más o menos de lo que es una realidad. El señor Jorge, que interviene de último, está también aportando cosas que son reales. Y Jorge, para tu pregunta es lo siguiente: ¿por dónde se alimentaban las ciénegas de la Mojana? Pues las ciénegas de la Mojana se alimentaban cuando el nivel pico, el nivel alto del río Cauca se desbordaba. Era el momento en el cual todas las ciénegas de Ayapel y las ciénegas de Guaranda, todas esas ciénegas se alimentaban con esa agua que entraba del río Cauca y con lo que llovía arriba de Ventanilla. Usted menciona el Ventanilla. El Ventanilla es el que le da vida al caño Mojana que baja por Sucre. Ese es el Ventanilla. Alimenta el río en épocas de invierno. En épocas de verano se seca, siempre se ha secado y se mantiene con un nivel totalmente bajo. En mi época de niñez, anteriormente en época de verano, bajábamos de San Roque, Sucre, hasta la boca de San Antonio en canoas de madera, porque no existían las metálicas, a palo. Yo viajaba con mi papá y sacábamos de San Roque grandes cantidades de panela, porque hubo bonanza panelera en la Mojana. Esto que nos demuestra, Jorge, y tienen el conocimiento muchos de que no había inundación, porque la panela no se produce donde hay inundación. Entonces tenemos claridad de que la Mojana nunca ha sufrido una creciente como la que está sufriendo hoy en día. ¿Y eso por qué sucede? ¿Y en qué radica todo esto, Jorge? En la sedimentación del río Cauca. El río Cauca viene pidiendo espacio, él no está pidiendo su cauce, él no está pidiendo el cauce por ahí, por Ayapel, el cauce es propio de él por el Canal de la Esperanza. ¿Qué es lo que hay que hacer? La inversión grande, lo estaban diciendo todas las agremiaciones que existen en la Mojana, hay que recuperar el cauce del río Cauca. Y después que se recupera el cauce del río Cauca, hay que recuperar la ciénaga y todos los humedales que siempre han existido. Porque en mi época de juventud, en mi época de niño, nosotros fuimos esa despensa pesquera. Eran miles y millones de pescados que salían de la Mojana. Cantidades. Todo eso comenzó a desaparecer apenas el río Cauca comenzó a meter agua. La primera gran avalancha del río Cauca, la Mojana, la hizo cuando abrieron la famosa boca del cura, que un sacerdote, de pronto, poco no conocedor de lo que podía suceder, abrió la boca del cura y comenzó el Cauca a meter agua. Y comenzaron a sedimentarse nuestras ciénegas. Nuestro sistema cieneguero, todo comenzó a desaparecer desde ese momento. Después taparon la boca del cura. Y a medida que el río Cauca se fue sedimentando y fueron surgiendo islas fantasma con kilómetros de longitud y de grandeza, obligaron al río Cauca a buscar por dónde rompía.
Y lógico que va a romper por donde está rompiendo, porque es la parte más baja, como usted lo señalaba. Es la parte más baja. Y por ahí pueden hacer los diques que quieran hacer. Construir todos los diques que quieran construir. Pero si no se busca la forma de recuperar el río Cauca, siempre va a romper, hágase lo que se haga. La solución es canalizar el río Cauca, buscarle la forma de que recupere su cauce. Si eso en otros países ha sucedido, pero ¿cómo van a hacer una obra? Y las obras se hacen cuando se tienen que hacer. Comenzaron a tapar Caregato, ¿cuándo? 3 meses hace poco, cuando hubo un verano tan grande con el fenómeno del Niño y ni siquiera se comenzó a trabajar. Entonces, eso es una mentira muchas veces de lo que se viene diciendo, que hay que dejar que el Cauca entre por Ayapel y que siga por ahí. Si el Cauca lo dejamos entrar por ahí, te voy a comentar algo, Jorge. La región de La Mojana, porque anteriormente La Mojana estaba compuesto por 4 municipios, Sucre, Majagual y Guaranda, y Achí. Estaba compuesto por eso. Después alguien hizo un documento COMPE, uno de estos presidentes nuestros anteriores, y cuando surgió ese documento COMPE para hacer una gran inversión en La Mojana, se incluyeron otros municipios, hasta Nechí, Antioquia, que no debiera de estar metido ahí en La Mojana, porque verdaderamente no forma parte de lo que es La Mojana. Jorge, La Mojana, ¿cómo se ha considerado siempre a La Mojana? Como el vaso regulador de los ríos grandes de Colombia, Magdalena y San Jorge. Nuestra creciente, Jorge, para que lo sepan, nuestra creciente en La Mojana sucreña siempre se daba aguas de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Hasta llegar el punto que de la boca de San Antonio hacia arriba, el río comenzaba a correr hacia arriba. Es un fenómeno. ¿Ah? Por el Magdalena. Por el Magdalena, exacto. Cuando el Magdalena llega a su nivel pico alto, comienza a represar. Y era cuando nosotros, los habitantes del municipio de Sucre, comenzábamos a negarnos. ¿Cuándo era esto? Noviembre, más o menos a mediados de noviembre hasta el 24 de diciembre, 25 de diciembre. Ya comenzaba la baja. Pero hoy en día no. Hoy en día comenzamos a negarnos desde ya. Y duramos 1 año bajo el agua. 1 año, 2 años bajo el agua. Ahí usted da unos puntos supremamente importantes y digamos, o sea, cosas que podrían hacer, o sea, lo pongo sobre la mesa. El IDEAM tiene mediciones del nivel del agua a lo largo del río Cauca y el río Magdalena desde hace más de 30 o 40 años. Una cosa sin lugar a dudas que se puede hacer es verificar si los niveles promedio del río Cauca y del río Magdalena han subido. Si han subido en promedio, sin lugar a dudas, o sea, lo que usted dice que los caños, el río se ha subido el nivel, o sea, se verificaría inmediatamente. No, o sea, de verdad muy, muy interesante la intervención. O sea, ya es una perspectiva de alguien que es de allá, ¿no? De Sucre. Jorge, la capacidad de agua de nuestro sistema humedal no existe. Usted mencionaba ahorita que las ciénegas están secas. ¿Cómo no van a estar secas? Si el Cauca siempre que mete agua lo que trae es sedimento. Y no solamente trae tierra, trae mercurio. Vea, lo que nosotros anteriormente teníamos como algo propio y natural, que eran los cocos, ya no existen. Toda esa agua que viene ha matado cantidades de frutales. Es que lo que nos perjudica el río Cauca, nosotros, eso no tiene nombre. Si se hace se busca la cuantificación de todo lo que nos ha perjudicado el río Cauca a los mojaneros, eso no tiene precio. Eso no lo va a recuperar nunca. Allá existía el cacao, existían frutales inmensos, el mango era silvestre, eso no existe ya hoy en día. ¿Por qué? Por la contaminación del río Cauca, del agua del Cauca. No, y es más, o sea, pues ya a partir de lo que usted dice, sin lugar a dudas tenemos que invitar a estos seminarios de los viernes a personas que también nos hablen, digamos, mojaneros, que nos hablen, digamos, de cómo ha sido esa transición, un historiador o alguien productor de muchos años. Oiga, de verdad, Ángel, yo le agradezco y le doy la palabra a 2 personas,
le doy la palabra al ingeniero Antonio Puentes y posteriormente a Paola Miranda. Por favor, o sea, para que todos podamos colaborar, les pido intervenciones cortas para que todos podamos escucharlo de todos. Muchas gracias, Ángel, y adelante, ingeniero Antonio. Ingeniero Jorge, felicitaciones por la exposición. Sabemos de la naturaleza de su capacidad investigativa. Decirles también a los que estaban conectados que usted es profesor de 2 de mis hijos. Se sienten orgullosos de ser su alumno. Y por supuesto, con usted hemos compartido ideas bien importantes, sobre todo el tema de las inundaciones en Colombia y en particular de la Mojana. Una buena comparación es que lo que le pasa a la Mojana no es único en el país. Podemos ver Puerto Asís, que también se inunda, Puerto Guzmán, Arauca también está en una zona donde se desvía el río, porque hay unas zonas que son zonas de inundación, donde han sido actividad hídrica humana. Pero yo soy de las personas que pienso que en el caso de la Mojana, pues hay que hacer las obras de la naturaleza del río en la actualidad. Es decir, el río no se quiere ir exactamente para la Mojana, eso es una condición hidráulica porque hemos tenido la incapacidad de hacerle mantenimiento, y la principal disculpa que siempre se ha tenido en las anteriores administraciones es que la Mojana se rompe porque no hay mantenimiento, y usted lo dijo en su exposición. Tenemos un dique muy artesanal hecho por las comunidades y también por el esfuerzo de los gobiernos municipales, del gobierno departamental y también nacional, en donde se tiene que tener de manera clara es que qué tanta ventaja se le da a la Mojana si vamos a dejar que el río Cauca haga a su antojo lo que hoy en día por imprecisiones o por actuaciones y no por falta de actuaciones no se ha podido hacer. Pero nosotros los que somos constructores tenemos claro el esfuerzo de país, el esfuerzo de las administraciones. Aquí es un esfuerzo entre constructores profesionales como usted, Jorge, y los alcaldes y el gobierno. Hay que decirle al gobierno de manera clara que el problema principal de la Mojana es la falta de mantenimiento, y comparto lo que dicen todos los mojaneros, en su gran mayoría, entre eso lo expuso don Ángel Villarreal, que hay que recuperarle el cauce al río Cauca, hacerle los mantenimientos para que él se mantenga por el corredor fluvial yendo a Barranquilla. ¿Qué tanta gracia nosotros llevar el río por los caños si los caños inmediatamente llegan a esa depresión de la Mojana, a alcanzar en la laguna de Ayapel y la laguna de San Marcos, casi de manera inmediata se regresa al Cauca? O sea, le cambiamos matando todas las lagunas de Ayapel, la de San Marcos, y todo el sistema lagunar, llenándolo de sedimentos y ahorita la explotación minera, y en menos de nada llega nuevamente al río Cauca. Pero si lo ponemos en cifras, que usted lo preguntó, ¿qué tan rentable sería mantener el corredor fluvial? Pues solo toca decir que aquí estamos hablando de 2.034 kilómetros cuadrados de 11 municipios, y que la vida de los mojaneros está de la actividad actual que hay ahí, ¿no? Que es la actividad conjugada, como usted la dijo, pero de ahí sobreviven esos municipios. Entonces, de manera clara, tenemos que darle un mensaje al gobierno nacional, a la administración de la unidad de gestión de riesgo, que se debe tapar bien Caregato y se deben armar las alertas porque está colmatado el corredor fluvial. Yo le pregunto, doctor Jorge, usted que ha estado conmigo en esos debates, si lleváramos el agua toda por el Caregato a matar la Ciénaga de Ayapel, a acabar con los municipios que los vamos a hallar no solo de sedimentos, si casi de manera inmediata llega a Bajito de Pinillos, desde San Jacinto hasta Pinillo hay aproximadamente 130 kilómetros. Entonces, un estudio que se hizo con la Universidad Nacional es que la parte grave de Caregato de la Mojana arranca en Colorado hasta el Antico de Nechí en aproximadamente 53 kilómetros, y eso ha sido objeto de discusión profesional y científica entre varias universidades y también de varias administraciones del INVIAS y de la Unidad de Gestión del Riesgo. Entonces, para concretar, pues yo quiero también preparar una exposición. La Universidad Nacional de Antioquia, la doctora Lidia Posada, que está conmigo, me acaba de decir que también lo manda a felicitar y quiere programar una conferencia para que participemos nuevamente y nos retroalimentamos con la exposición suya
y mantenemos un esquema de cuál es el verdadero problema de la contextualización de la Mojana. Entonces yo lo felicito, no, o sea, y quiero hablar a nombre de todos los mojaneros. Yo soy de las personas que opino que hay que mantenerle el corredor fluvial al río Cauca, es decir, haciendo diques bien hechos y los mantenimientos oportunos, porque hoy, Jorge, lo digo con todo conocimiento de causa, de las personas que más he tenido éxito en tapar los rompederos que ha hecho el río Cauca, y que por supuesto lo que he encontrado es que, por ejemplo, cuando se tapó Santa Anita o como cuando se tapó Los Valencia, en menos de 2 días unos cauces que había roto el río de casi 9 metros de hondo, los llenó con el sedimento que venía viajando, o sea, los rellenó de arena. Eso queremos para la Mojana, yo no creo. Entonces, no, listo, pero yo termino felicitándolo a ustedes, y sobre todo que eso tenemos que hacer los profesionales. Las universidades tienen que comenzar a opinar y darle datos concretos a la nación, al país, a la unidad, y decirle con autonomía, no hacerle las preguntas, sino cuál es la solución que nosotros podríamos aportar. Y yo propongo la mía: mantener el corredor fluvial. Entonces, Antonio, yo entonces me pongo en contacto con usted y por supuesto con la profe Lilian. Coordinamos para un viernes que usted o usted y Lilian también, días independientes, la hagan. No, la verdad, muchas gracias por el aporte, y le doy la palabra a Paola Miranda. ¿Está por ahí? Bueno, muchas gracias, profe, por este espacio. Me tomo el atrevimiento de presentarme. Paola Miranda, subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación. Quiero simplemente como dar también un poco el contexto, porque creo que se han planteado algunas cosas por parte de distintas opiniones, y creo necesario que el gobierno nacional al cual represento en este espacio pueda dejar clara también como su posición. Sí, no es cierto que nosotros estemos planteando dejar entrar el Cauca por Caregache. Eso no es verdad, no es preciso. Lo segundo que me parece mucho que vale la pena aclarar es que este espacio académico, digamos, es producto de un ejercicio que estamos realizando con la Universidad Javeriana. Es decir, este espacio académico está lleno de funcionarios, sobre todo del Fondo de Adaptación, en el cual estamos desarrollando justamente una plataforma tecnológica de información, del cual hacen parte estas universidades y esta empresa que ha convocado este espacio. Entonces, es necesario aclarar que estamos aquí en un espacio que hemos sido invitados por la universidad, justamente porque estamos de la mano con ellos planteándonos las soluciones y las discusiones. No estamos de espaldas a la academia, sino todo lo contrario. Hemos decidido que es de la mano de los conocedores del territorio con quienes tenemos que trabajar. Entonces, es un ejercicio que estamos haciendo de una manera muy responsable, muy consciente, escuchando a la gente, y eso es algo que de pronto no es lo suficientemente evidente en algunos espacios, pero lo que sí quiero dejar también claro es que no hay una única solución a la mujer. Yo, un poco la sensación que a mí me da muchas veces es que la gente en muchos casos plantea, es que la solución es A, la solución es B, la solución es C. Creo que el profesor ha hecho una acotación muy importante, que es la interpretación que tiene este gobierno, y es que la Mojana es un territorio altamente complejo, ¿sí? Entonces, no es solo mantenimiento, no es solo caños, no es solo infraestructura, no es solo rehabilitación ecológica, sino es justamente una gran integración de soluciones, una gran complejidad de este territorio que tenemos que abordar. Y eso implica llegar, como decía también el profesor, yo le llamo que esta es la sábana cortica, si te tapan la cabeza, te destapan los pies. Es un territorio que tiene también una capacidad, y esta capacidad está completamente desbordada, ¿sí? Una capacidad ecosistémica. Entonces,
dar una mirada exclusivamente hidráulica en este territorio con un enfoque exclusivamente productivo nos va a llevar también al acabose de la biodiversidad, de la riqueza ecosistémica, de los servicios ecosistémicos que este territorio presta. Entonces, un poco la invitación que yo siento que hoy también nos ha hecho la universidad es cuáles son los objetos a los que queremos apuntarles. O sea, si fuera solamente un tema de mantenimiento, pues seguramente alguien ya se le hubiera ocurrido y hubiera planteado esas soluciones. Si hubiera sido un problema solo de infraestructura, seguramente. Pero hoy lo que tenemos es una alta complejidad, muchos valores que recuperar en el territorio que se ha perdido, y el debate aquí es cómo llegamos a un nivel de equilibrio en el cual todos los sectores cabemos en este territorio, el productivo, el ecológico, las dinámicas sociales. Tenemos 11 municipios que se han metido dentro de las ciénagas, que se han metido dentro de los ríos, ¿sí? Que han crecido poblacionalmente. Entonces, esa discusión también escucho, voy a introducir hoy aquí un término que he venido pensando, los mojanerismos. Los mojanerismos que yo he encontrado en la mojana hay unos más mojaneros que otros, ¿sí? Entonces, Lechino está, es que la mojana real es esta, es que los otros son o sea, es una discusión muy compleja, ¿sí? Y no nos podemos quedar en planteamientos que nos lleven a una única solución que beneficia a un único esquema. Esa es la gran invitación que ha hecho el gobierno nacional, que la universidad está dejando sobre la mesa, es qué vamos a privilegiar o cómo logramos integrar soluciones que nos permitan que todos quepamos en este territorio. Pero el que todos quepamos significa que todos ganemos, pero que también todos sacrifiquemos algo. Entonces, ese es el gran debate para nosotros también, y es el debate que estamos llevando al territorio con pues, estos espacios de información, integrando toda la información que existe, que eso no había ocurrido. Hay un montón de estudios, todo el mundo se queja de que la mojana lo han estudiado mucho, pero son estudios que no se hablan entre ellos y que no integran la información. Entonces, eso es lo que estamos logrando en este espacio, y con una escucha activa de todos los sectores, por lo cual quiero agradecer pues, la alta participación y convocatoria de este espacio, y que pues, seguiremos aquí participando activamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Le doy la palabra a David Trujillo. Adelante, David Trujillo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias al profe por el espacio. Muchas gracias también a las personas que han participado anteriormente. Yo hago parte en este momento de ese estado que se mezcló con lo académico y que quiere aportar realmente a mejorar la situación actual de la Mojana. Llevo también unos años, casi 10, estudiando pues esta zona del país. Nos hemos dado cuenta, y como ya los mojaneros lo saben, esto es algo muy complejo, es un sistema, un espacio del territorio altamente complejo, es una tierra altamente plástica en donde cualquiera de las modificaciones que nosotros hagamos como externos a la naturaleza va a tener repercusiones aguas abajo, y aguas abajo, aguas arriba, y la evidencia lo ha dicho siempre, y la evidencia en la Mojana lo ha dicho siempre. Desde que, no sé, por ejemplo, el ejemplo de la Boca del Cura, el ejemplo del dique marginal, el ejemplo de los rompederos, siempre esto tiene consecuencias aguas abajo, en donde se puede ver que ese sistema tan complejo está conectado y depende de un montón de cosas. Las soluciones a esto son muchas, pueden variar mucho unas de otras. Lo que yo siento es que se debe tener en cuenta el cómo miramos a disminuir el riesgo de todos los partícipes de la Mojana, de no verlo solo desde el componente hidráulico, no verlo solo desde el social, debe ser una mezcla entre todos estos componentes que, pues sí, que todos
tenemos que adecuarnos y también tenemos que rediseñar un poco la naturaleza para poder convivir de una forma más amena a la que estamos viviendo hoy. La Mojana es un sistema vivo, es un sistema altamente cambiable. Yo quería retomar, por ejemplo, el río Cauca. Hay evidencia en la cartografía en donde el río Cauca ha migrado su desembocadura 119 kilómetros del norte a sur en 400 años. Son 119 kilómetros, en donde un cuerpo de agua como el Cauca, con ese tamaño, ha bajado y se ha movido 119 kilómetros en 400 años. Eso está fuera de nuestras escalas, está fuera de lo que nosotros podemos comprender y lo hace pensar a uno, nosotros podremos controlar algo como el Cauca, podemos evitar que siga divagando como lo ha hecho siempre. Esa es como una de mis reflexiones, ya viendo esta evidencia, o sea, estamos hablando de magnitudes colosales. Ahora, ya aquí un compañero anteriormente habló de cómo el Cauca se involucraba con el interior de la Mojana, cómo el agua entraba. Entonces, claro, ya hablábamos de un mecanismo de desborde, hablábamos de algo muy diferente a lo que sucede hoy día. Y entonces es la pregunta de cómo lograr retomar esa dinámica antigua con lo que tenemos hoy día, porque el hecho es que ya esas tierras que se secaron con el dique para aprovechamiento están. Ya es cierto que muchas personas se han movido a esas tierras y viven ahí. No podemos hacer como si no estuvieran y no podemos decir, sí, toca quitar el dique o sí, toca poner el dique más alto. No, tenemos que buscar un equilibrio entre ambas partes, entre la naturaleza y entre nosotros, quienes somos los que habitamos la naturaleza. Muchas gracias, David. Muchas gracias. O sea, este espacio me parece muy, muy bueno porque yo creo que es importante tener visión local interna. La visión externa también a veces ve cosas a otras escalas como lo muestra David y es importante tener todas las visiones. No sé si alguien más quiera colaborar o opinar al respecto. Nada, sí, nada. Bueno, Lisa, adelante. Adelante, Lisa. No te escuchamos. Lisa, no te logramos escuchar, Lisa. Buenos días. Manuel, Buenas tardes. adelante, Manuel. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? No sé si es que tiene problemas Elisa para comunicarse o con el equipo para que no le estamos escuchando. Si no, pido la palabra. Ahora, Bueno, adelante, adelante. ¿me escuchan? Bueno, ya, Elisa. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí ya. Bueno, sí, listo, ya. qué pena. Sí, perfecto. Me presento, Elisa Pardo, de San Marcos Sucre, soy médico de profesión, 25 años ejerciendo medicina en esta región, voluntaria de la Defensa Civil, técnica laboral por competencias en gestión del riesgo, en gestión ambiental y cambio climático, y créeme que hemos vivido de cerca como voluntaria de la institución de la Defensa Civil, pues todas estas emergencias que han ocurrido durante todos estos años en la región de La Mojana. Y una pregunta, han dicho cosas muy importantes, el dragado del río, recuperar esa capacidad hídrica que tienen estos caños y estas ciénegas para que pueda correr el agua, como hicieron antes los antiguos zenúes que aprendieron a convivir, y por eso esta región, pues, las personas son anfibias porque están acostumbradas a vivir en una época de agua y en una época de tiempo de menos lluvias. Pero pregunto algo, desde el gobierno nacional, yo sé que se han llevado a cabo muchos estudios técnicos, estructurales a través de estos gobiernos, y sé que con la construcción de la represa de Hidroituango se incrementaron más estos estudios para evitar un posible evento futuro en caso de alguna contingencia con la hidroeléctrica. Pregunto algo,
los entes de control que han hecho durante más de 11 años de estudios técnicos, de intervenciones, que han hecho los entes de control desde nuestro gobierno nacional para poder controlar esos rubros, esas cantidades de plata que se están invirtiendo en obras para que sí se llevaran a cabo. Yo tuve oportunidad de pronto de ver todo el estudio que hizo durante muchos años el DNP para las obras estructurales que seguían, pues debían de darse continuidad en este gobierno y que se venían haciendo desde hace mucho rato. ¿Por qué no se han llevado a cabo esas obras estructurales? ¿Quién hace control sobre eso? ¿Por qué hay tanta pérdida de dinero? Ahí, Elisa, digamos, totalmente válidas las preguntas. Lo que yo digo es que, digamos, en este espacio no tenemos esa información, porque, digamos, la idea es que sea un espacio técnico. Lo que sí te puedo decir es que entre las charlas que se tienen programadas, se van a presentar resultados digamos, de esos estudios que se hizo con respecto a Hidroituango. Tiene invitada, por ejemplo, a una funcionaria del Instituto Colombiano de Antropología e Historia que trabaja mucho el problema de salud pública en La Mojana por cuestiones de metales pesados. Entonces, muchos de estos temas, de esos estudios, se van a mostrar. Ahora, digamos, ya la pregunta de qué ha hecho el gobierno, ya, digamos, yo creo que ese tema lo tenemos que, o sea, no es de nuestro resorte. Entonces, por eso no se puede. Bueno, listo, no hay problema, pero sí sabemos que se han hecho estudios estructurales, que se han dado soluciones y todo lo demás, pero ¿quiénes más saben la dinámica del río, de los caños y de los humedales? La gente que habita la población. ¿Y quiénes más perjudicados? Los mojaneros. Ellos saben. De hecho, se construyó el Canal de la Esperanza con recursos propios de ganaderos que querían no perder sus inversiones. No sé. Pienso que lo que tú dijiste y lo que tú expusiste, que hay que recuperar la capacidad hídrica para que esto retome su cauce, el río retome su cauce, sí, pero el problema profundo, lo dijo alguien de La Mojana, la sedimentación de caños, de humedales, de ciénagas. Hemos perdido la capacidad para recepcionar esa cantidad de agua que está corriendo. Ese es el verdadero problema. Yo tengo, digamos, como académico, y digamos, yo trabajo mucho en diferentes ciénagas, en diferentes espacios en los que tengo que interactuar con las personas del territorio. Entonces, yo lo que siempre les digo al respecto es lo siguiente. Yo puedo decir que se ha abonado y nadie duda que se haya abonado. Pero entonces la pregunta del millón es, ¿cuánto? ¿Cuánto se ha abonado? Entonces, por ejemplo, yo una vez estaba por allá por el Caquetá. Entonces, las personas decían, el nivel del río ha bajado considerablemente en los años. Entonces, había una estación del IDEAM ahí cerca. Entonces, yo bajé los registros del nivel. El nivel no había bajado. O sea, ¿a qué voy? O sea, eso que ustedes, o sea, lo que se está mencionando de la sedimentación, o sea, nadie duda que sea cierto. Pero entonces la pregunta del millón, para que esto tenga sentido desde mi perspectiva, es, dígame cuánto. Entonces, lo que yo le decía a Ángel, por ejemplo, o sea, si el nivel del río ha subido porque se llena de sedimento, entonces eso se tiene que evidenciar en alguna estación del IDEAM que tenga registros de más de 30 o 40 años. Si el nivel del agua sigue el mismo en promedio, pues digamos ahí hay dos hipótesis diferentes. Entonces, ¿a cuál se le cree? ¿Se le cree el dato? ¿Se le cree la percepción? Es una pregunta difícil de responder. Sí. Entonces, hace falta hacer las dos cosas. Sí, señor. Tienes toda la razón. Nadie ha establecido un sistema de monitoreo, de alerta temprana sobre la sedimentación. Mira, aquí está saliendo una idea buenísima. O sea, es eso. O sea, ¿cómo se puede, pensemos entre todos una estrategia de tal forma que le podamos, porque esto es un espacio público, o sea, esto es una iniciativa académica y, o sea, si de aquí salen estas ideas, bien, o sea, lo que es claro es, sí, o sea, ¿qué pasa con la sedimentación?
Entonces toca es empezar a pensar, o sea, si a ustedes les parece, o sea, ya hay una fila larga de presentaciones, pero en alguna de esas yo puedo invitar a un experto en sedimentos, que digamos, conocemos expertos en sedimentos que conocen la Mojana, para que, o sea, nos den una idea de cómo se puede hacer. Y entre todos, es decir, Mojana y digamos, y que personas que queremos la Mojana, pues lleguemos a una solución. Le doy, qué pena, Ángeles, para darle la palabra a más personas, o sea, le doy la palabra a Felipe Moreno y si no hay nadie más, a Ángel. Gracias, Elisa. Adelante, Felipe. Listo, bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, no, un comentario muy corto en este tema de la Mojana. Yo creo que o sea, digamos, todas las opiniones que yo he escuchado están pues muy enfocadas en la zona ahí del Cauca, pero digámoslo, yo sí pensaría que, y sobre todo para este tema de la sedimentación y todo el tema de la contaminación, yo creo que la solución debería también estar enfocada en el Bajo Nechí, porque la minería ilegal ahí en esa zona es inmensa. Yo invito a las personas a ver una imagen de Google Earth del Bajo Nechí. Realmente la margen izquierda está completamente destrozada esa cuenca. Entonces eso pues repercute en mayor, digámoslo conceptualmente, porque pues no sabría decir si qué tanto, pero sí aportaría bastante arrastre de sedimento al Bajo Nechí, lo cual al final termina depositándose ahí en la Mojana. Entonces, eso, digámoslo, es un punto de vista corto. Igual, pues como todos lo han mencionado, me parece que pues, la solución no es única, sino simplemente pues toca empezar a mirar, a articular cuál es el punto más óptimo entre todas esas condiciones allí de la Mojana. Esa era mi intervención. Muchas gracias, Felipe. Le doy la palabra a Manuel y a Snyder. Manuel López. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? De antemano, pues pido disculpas porque me conecté ahorita tarde, no escuché bien tu presentación, Jorge, pero bueno, sé que por lo que he escuchado que ha estado muy bien tratado el tema, más ahora pues de la situación que tenemos en este momento con el rompimiento desde el lunes, nuevamente del dique que en alguna manera pues tenía algún tipo de control. Sin embargo, bueno, no sé si me alcancé a presentar. Mi nombre es Manuel López Navarro, soy funcionario de Corpo Mojana, con más de 15 años de experiencia en la zona. Conozco bien la región de arriba a abajo, de lado a lado. Y bueno, tengo bastantes sentimientos encontrados acerca de la situación, de lo que sucede ahora en este momento con el rompimiento nuevamente de este chorro, con esta situación de Caregar. El día de ayer estuvimos con el PNUD en la zona, estuvimos precisamente sobre el chorro, vino también alguien, personal del Ministerio de Ambiente. Luego nos encontramos con personal de la gobernación y en especial con el alcalde de Guaranda, el señor Norberto, quien está prácticamente día y noche en la zona tratando de generar obras al interior, sobre todo en el sitio de los arrastres, para contener la inundación hacia el municipio de Guaranda y en alguna manera también sobre el municipio de Majagual. Conocerán pues de las situaciones, pero en sí quiero referirme un tanto a la situación de cuáles serían pues al final las obras estructurales que habría que generar sobre el río Cauca, entendiendo que el Cauca como tal debe entrar a la Mojana, porque en sí la función ecológica o los servicios ecosistémicos que brinda la región al país están ligados a que debe entrar y a que es una zona que debe inundarse, porque así está concebida. Por eso la depresión, tanto esto como la depresión Momposina, tienen que
en alguna manera ser esa olla hidrográfica donde deben desbordar tanto el río Cauca como el Magdalena, como el Zamora, de la manera como anteriormente lo hacía. Y digo de la manera como anteriormente lo hacía porque es que antes de haber el dique marginal, el río Cauca rompía por diferentes partes y en alguna manera hoy lo hacía sobre Santa Anita, mañana sobre Antillana, mañana sobre otro sitio. Y eso, a pesar de que podía suceder todos los años, daba la posibilidad de que algunas familias se mudaban de un sitio a otro y no se recibían los impactos tan agresivos o tan grandes sobre una sola región, como ha pasado con Caregato desde 2021, que a pesar de que se han hecho y se está tratando de intervenir, miren que... Uy, no se escucha, Manuel. Le fue el sonido, puso micrófono. ¿Aló? Ya, sí, por favor, le pido el favor, Manuel, si puede concretar para allá, es que ya casi tenemos que terminar. Por eso, pero es que no alcancé, el micrófono no lo alcancé a abrir. Sí, ya está abierto, pues fueron poquitos, pero le agradezco si puede concretar para dar la palabra a otra persona también. Ah, listo, no, entonces es eso de cuál finalmente van a ser las obras que vamos a hacer, porque entendamos que la Mojana en alguna manera vive de los sedimentos o de esa función ecológica que presenta, de que debe inundarse en alguna manera y no pensar en una estructura que nunca nos deje entrar más agua a la zona, porque vamos a tener consecuencias bastante catastróficas. Muchísimas gracias, Manuel. O sea, digamos es interesante ver que hay opiniones divididas, unas en torno, digamos, a la integralidad, otra en torno a la solución más puntual de las cosas. Digamos, aquí se van a generar ideas que seguramente, pues, ojalá el gobierno nacional, la unidad del Fondo de Adaptación, las traten de direccionar de la mejor forma posible. Le doy la palabra a Sneider Rojas. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Muchísimas gracias, profesor Jorge, por este espacio. Bueno, mi nombre es Sneider Rojas, soy profesor de antropología del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia. Y nosotros en el departamento y en la universidad venimos trabajando desde varios grupos de investigación, como muchos de ustedes, en la región. Pero curiosamente, también como uno se puede dar cuenta en estos espacios, pues se hace evidente que muchas personas estamos trabajando en la región, estamos interesados en la misma, la conocemos algunos porque la viven, la habitan, y otros porque llegamos desde fuera para conocerla y estudiarla. Y podría yo decir sin temor a equivocarme o casi que sin ruborizarme, que la región es quizás una de las zonas del país que más estudios tiene en muchos campos, en muchos ámbitos, ambientales, sociales, en fin, pero completamente desarticulados. O sea, existe un poco diálogo o diálogo nulo entre la academia, entre sí, que conoce o que pretende estudiar la región, y por supuesto el conocimiento que se tiene por parte de las comunidades, que la academia pocas veces se escucha. Propuestas que se repiten, propuestas que llegan nuevas, novedosas, y que todas terminan volviéndose como llover sobre mojado, que difícilmente permite construir y avanzar. Entonces, pues sí es importante este espacio, me parece que es valiosísimo en la medida que permite cotejar, recoger muchas ideas en este sentido. Particularmente, y voy a ser muy breve, particularmente dentro de los estudios que nosotros estamos desarrollando, el interés que tenemos por estudiar la región es el del programa de investigación PIDMO, que yo coordino, que es Programa de Investigación de la Depresión Momposina, tratando de entender trayectorias de cambio social. Porque es que el problema actual de la Mojana no se puede entender si no entendemos elementos históricos en el que se han desarrollado. Pero para poder hacer eso, nosotros hemos abordado elementos de estudio de paleoecología. O sea, la región no se inunda hace 10 años, hace 20, hace 100, hace 200. Los estudios que se han mostrado es que la región permanece con esas condiciones similares a las actuales desde hace por lo menos 10.000 años y con unos cambios que son diversos y son distintos. Obviamente hoy lo sentimos y lo vemos porque hay una población mayor que vive en la región y que, digamos, se ve afectada, pero entender el problema de la Mojana requiere entenderlo desde una transversalidad histórica que nos ofrece la paleoecología, obviamente los estudios de arqueología que se hacen y que se vienen desarrollando desde los años 50, pero también entender eso que usted mencionaba hace un momento y tiene que ver con la historia, esa historia, los mapas
de la región, ver qué es lo que ha pasado, cómo se integran estas aguas y sobre todo, fundamentalmente, pensando en la proyección para la implementación de muchos de estos procesos, tiene que ver con los estudios de la comunidad actualmente, o sea, hacer unos muy buenos y serios trabajos de etnografía en los que con los cuales se puedan entender las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones de familia, por qué las familias, cómo se relacionan las familias al interior de la región y cómo es que la gente hoy conoce el agua, al igual que, o de una forma distinta, pero también conociendo el agua a como lo hicieron en el pasado. ¿Por qué muchos de esos planes no funcionan? Porque parecen llevados desde afuera, desde la academia, desde Bogotá, desde Medellín, desde Barranquilla, desde Cartagena, llegar a la región, se imponen y definitivamente sin un diálogo con las comunidades. Entonces, pues eso es parte de ese estudio penoso. Me alegra muchísimo el espacio que usted abre en esta oportunidad y bueno, pues creo que con algunas personas conocidos en común, pues la idea es poder seguir trabajando para ello. Y qué pena aquí toda carrera, pero entiendo que el tiempo es muy escaso para poder hablar. Es más, o sea, yo me consigo su teléfono y lo llamo para cuadrar una de las charlas que sea de usted. Lo que ustedes han estudiado desde la arqueología es absolutamente valiosísimo. Y eso puede dar... Con mucho gusto, profesor. De cómo jugar con la naturaleza, cómo hacían nuestros ancestros para eso. Listo, entonces yo me consigo su teléfono con Fernando Montejo y cuadramos la reunión. Muchas gracias. Perfecto, bueno, sí. Bueno, usted. Yo creo que ya vamos, bueno, a menos que Nilson haga una intervención corta y cerramos con Nilson. Adelante, Nilson. Micrófono. No, listo, no, parece que se salió. Listo, entonces, pues nada, les agradezco mucho por la participación. Espero pues haya sido del interés de ustedes todo esto y pues estos seminarios siguen, y así como va la cosa, yo creo que siguen todo el año. Entonces, estamos ya organizando con el grupo para que todas estas grabaciones queden disponibles y las puedan acceder en el momento que quieran. Entonces, muchas gracias y nos vemos entonces dentro de 8 días. Ya con el lunes o martes, así como hacemos siempre, les enviaremos el título de la charla para que si están interesados entren, si no, pues no pasa nada. Nos vemos después. Estén bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muy importante todo.